Hola, ¿qué hay? Buenos días. Mi nombre es Luis Mari Sánchez, soy el responsable de proyectos y el gerente de Stake Home, una empresa especializada en soluciones de monitorización para gestión de consumos, costes y comportamientos energéticos y de calidad del aire. Nada, agradecer a los organizadores que nos hayan invitado a participar en esta jornada y nada, a vosotros también por asistir y por querer pues, compartir estas experiencias. Sin más dilación, si os parece, pues comparto la pantalla y entramos en el maravilloso mundo de la monitorización de la calidad del aire. Venga, comparto la pantalla. Vale. Vale, pues nada, como os iba diciendo, nuestro objetivo dentro de la monitorización de este tipo de situaciones, ¿no? Pues es, por decirlo así, vigilar, detectar y desarrollar, ¿no? Estrategias que estén orientadas a la realización de una gestión integral sobre la calidad del aire, ¿no? Lo que sí que intentamos es vincularlo siempre al impacto que tiene esa gestión de la calidad del aire sobre la energía, ¿no? Porque al final nos estamos dando cuenta o nos hemos dado cuenta de que, bueno, pues el mantener una calidad óptima del aire, pues generalmente va vinculada a un mayor consumo energético y, bueno, pues entendemos que también es un aspecto importante y que tiene que ir de la mano, ¿no? Para ello, pues lo que hemos hecho ha sido desarrollar procesos de monitorización de consumos, costes y comportamientos y especializarnos a lo largo de estos años en diferentes sistemas de comunicación y en el tratamiento inteligente de los datos. Eso ha sido para nosotros, bueno, pues fundamental, ¿no? El conocer qué tecnologías hay y las que están saliendo, probarlas, testarlas y, lógicamente, intentar implantarlas en casa de nuestros clientes y, lógicamente, saber qué es lo que hacemos con toda esa información, ¿no? A partir de ahí, pues lógicamente lo que hemos hecho ha sido desarrollar estrategias de gestión integral vinculando las dos cosas, ¿no? Vinculando la calidad del aire y el impacto en la energía, basándonos en tres pilares. Uno es el tema de los sistemas y los equipos, ¿vale? Equipamientos y sistemas de comunicación. Por otro lado, el tema de las plataformas web y las herramientas que podrían hacer falta para el tratamiento de estos datos. Y luego, por otro lado, portales o servicios vinculados a la sostenibilidad. Porque entendemos también que hay que formar, informar y sensibilizar sobre lo que está pasando en una instalación para que en un momento seamos capaces de cambiar los hábitos, ¿no? Serían un poco como los tres pilares. Basándonos fundamentalmente en la información, en los datos, en la formación, en la capacitación en base a los datos que se estén registrando y a las herramientas o equipamientos que tengamos instalados y esos procesos de vigilancia que hayamos sido capaces de establecer de manera permanente en las instalaciones, ¿no? El objetivo, pues garantizar una calidad del aire interior dentro de los parámetros establecidos en las diferentes normativas, ¿no? Lo que establecimos fue hace tiempo, ha sido una metodología que nos permitiese, por decirlo así, desarrollar un protocolo bueno, efectivo para resolver un poco los problemas vinculados a la calidad de aire, ¿no? Todo pasa por analizarlo primero muy bien, analizar e inventariar las instalaciones y los equipamientos actuales, saber qué hay, cómo funcionan, cómo están instalados, cuándo, qué procesos de mantenimiento. Bueno, hay que conocer muy bien qué es lo que hay instalado, determinar cuáles son los protocolos de funcionamiento, ¿vale? No será la primera vez que nos encontramos en la que la gente no sabe ni lo que hay, ni cómo funciona, ni dónde está. Entonces es muy importante, pues lógicamente, si vamos a plantear una estrategia que se sepa cómo funciona o evaluar el grado de conocimiento que tiene el usuario sobre eso. Y a partir de ahí lo que hacemos es también instalar equipos en las instalaciones del cliente y dejarlos durante 15 días sin ninguna actuación. Simplemente siguiendo a tiempo real qué es lo que está pasando, como si no estuviésemos allí, ¿no? Intentando seguir el comportamiento normal que podría tener pues un profesor en un aula, unas oficinas, un centro comercial, bueno, cualquier instalación, haciendo un seguimiento durante 15 días. Con el objetivo de
sacar la información y realmente hacer un análisis de todos los resultados. Analizar cuáles son los equipamientos, analizar cómo utiliza el cliente y analizar cuáles han sido las circunstancias que hemos detectado. Para pasar a una segunda fase en la que desarrollamos un manual de actuaciones que habría que ejecutar dentro de la instalación, bien sea porque se quiera seguir continuando con la monitorización, porque se implanten soluciones técnicas para la gestión de los sistemas de ventilación, de extracción o de cualquier otro sistema, y también un poco de contribuir a desarrollar un programa de formación y capacitación interna. Entendemos que hay que instalar y adecuar la instalación, pero también hay que formar a las personas que están allí dentro para que sepan la repercusión que tiene una circunstancia y cuál es la actuación que sería la mejor para poder paliar esa situación, ¿no? Después de realizar estas dos acciones, lo que hacemos es, intentar adecuar las instalaciones y los equipamientos que podamos tener, introduciendo, en algunos casos, alguna solución smart que evite la manipulación de las personas o de los responsables. Lo que queremos es intentar automatizar al máximo posible toda la gestión de la calidad del aire, ¿vale? Luego ya veremos. Y a partir de ahí, lo que hacemos es establecer un proceso de vigilancia inteligente en la que a través de diferentes plataformas y de diferentes tratamientos de datos, pues lo que hacemos es que el sistema esté permanentemente dentro de los parámetros y de los rangos establecidos, ¿no? Poniendo en marcha las actuaciones o las alarmas que conlleve, tanto activas como pasivas. Nosotros definimos dos ámbitos de actuación, ¿vale? Uno que está vinculado al confort y otro que está vinculado a la calidad del aire. Dentro de lo del confort, nosotros monitorizamos temperatura, humedad y CO2. Y si estamos hablando de la calidad del aire, pasamos generalmente a monitorizar 6 parámetros, aunque se podría monitorizar algunos más. Temperatura, humedad, CO2, partículas en suspensión, CO, perdón, y volátiles, ¿vale? Aunque tenemos también alguna sonda de gas radón, por ejemplo, que ahora es un tema que tiene bastante importancia, se podría medir también luminosidad y algún otro gas, dependiendo un poco la estancia, ¿vale? Aunque estamos hablando siempre que nosotros estamos midiendo, monitorizando espacios públicos, aulas, oficinas, espacios abiertos al público, como un centro comercial, ¿vale? Ese tipo de establecimientos, ¿vale? Y en función a esos dos parámetros, pues lo que hacemos es, medir en diferentes rangos, ¿no? Si estamos hablando del confort, pues generalmente nosotros hacemos procesos de monitorización cada 10 minutos, sacar el dato cada 10 minutos, porque no suele haber como grandes variaciones y también necesitemos como una pequeña... un rango de tiempos para que realmente haya una variación, por ejemplo, los niveles de CO2, no caen en segundos. Y si vamos a medir la calidad del aire, pues ahí sí que intentamos hacer una monitorización a tiempo real, sacando parámetros, pues cada 30, 40 segundos sacamos un dato y estamos viendo cuáles son las tendencias o las desviaciones, ¿vale? En función a lo que estemos viendo, utilizamos también diferentes tecnologías. Cada proyecto suele ser un mundo, ¿no? Si estamos monitorizando el confort, generalmente solemos utilizar sondas Sigfox, tecnología Sigfox, tecnología LoRaWAN o sistemas MBus, ¿vale? Y si estamos utilizando o estamos monitorizando los sistemas de calidad del aire, lo que solemos hacer es generalmente estar conectados a internet o utilizar redes de wifi, pero redes de wifi generalmente son propias. Solemos instalar un pequeño router con una tarjeta de datos y a partir de ahí, pues nos vinculamos de una manera u otra, ¿vale? Y estamos hablando, este sería una sonda de las que os estoy enseñando ahí, que funcionan con tecnología Sigfox, por ejemplo, que no requiere ni alimentación, tiene una batería y funciona de manera autónoma, y luego si no, pues tenemos este otro dispositivo, que esto es pues ya un dispositivo de calidad del aire, pero es un poco para que veáis el tamaño, que este sí que necesita una alimentación y necesita una conexión a internet para funcionar, bien porque se conecte directamente a internet o porque lo tengamos vinculado, lo que os decía, a un router, ¿no? Una vez que tenemos las instalaciones o el alcance un poco definido, nosotros
cuál es un poco el esquema de comunicaciones que solemos hacer, ¿no? Porque me parece que es un tema también importante. Lógicamente, en una instalación es muy raro que solo se coloque una sonda, con lo cual tenemos que hacer una pequeña estructura de cobertura dentro del cliente. Generalmente solemos colocar una sonda pues cada 150 metros o una cosa así. A partir de ahí colocamos un concentrador que hace como integrador de todos los dispositivos que tengamos colocados en el edificio para hacer una salida a nuestros servidores y poder luego empezar un poco el tratamiento de la información, ¿no? A partir de aquí, lo que hacemos es que con esa información jugamos con ella. Jugamos con ella lo primero para analizarla nosotros internamente y luego lo que hacemos es ponerla a disposición de, bueno, pues en este caso del usuario, bien porque del usuario o del visitante del usuario, del cliente, bien porque le facilitemos información a través de una tablet, de un móvil o en algún caso luego ya veremos como poniendo un monitor a la entrada del edificio, ¿no? Y luego por otro lado coger esa misma información y adaptarla y prepararla con otro tipo de lenguaje y con otro tipo de mensajes para los gestores de la instalación, para los responsables, para el que tiene que tomar la decisión sobre si tiene que activar o desactivar algún sistema de ventilación o de extracción, ¿no? O sea, tienen que tener como otro entorno. Entonces, jugamos un poco con esa información, ¿no? Este sería el esquema de sacar la información, de extraer la información de una instalación para poder desarrollar luego bueno, el siguiente paso, ¿no? Que nosotros nos dimos cuenta de que en un momento dado, haciendo solo este recorrido, nos quedábamos un poco cortos. Y lo que hicimos fue desarrollar, en colaboración con algún partner tecnológico, desarrollar soluciones. Aquí os enseño aquí alguna para que veáis un poco dispositivos, ¿no? Desarrollar soluciones que nos permitiesen también actuar, trabajar de manera inteligente y una vez que tengamos la información en nuestros servidores, hacer ese tratamiento smart de los datos vinculados a consignas, alarmas, rangos o cualquier otro tipo de cosas, desarrollar fórmulas que nos permitan controlar en base a ciertos parámetros, bueno, pues motores, actuadores o bueno, cualquier otro elemento que nos podamos encontrar en la instalación, ¿no? Entonces, desarrollamos un dispositivo que nos permitiese actuar con una orden de marcha y paro sobre cualquier dispositivo, sobre un ventilador o un extractor o un climatizador, cualquier dispositivo, incluso un sistema de alumbrado que tenemos en algún sitio con unas luces ahora para los temas de lo del COVID, que en función a ciertos parámetros, alarmas que hayan sido establecidos de ocupación, de niveles de CO2, de cualquier parámetro, que en un momento dado seamos capaces de mandar una orden y tener además una verificación de que esté funcionando, porque nos habíamos dado cuenta en muchos casos de que podemos dar una orden de marcha a paro a un motor, pero no tenemos la verificación real de que ese motor esté funcionando, ¿vale? Entonces, de esta manera lo que hacemos es verificar que esa orden ha llegado y está siendo ejecutada y que luego además tenemos unas ondas que realmente tienen que contrastar que ese ventilador está funcionando, está extrayendo y está renovando el aire y realmente los parámetros cambian o se mejoran, ¿vale? Eso sería un poco como cerrar un poco el círculo, ¿no? Entre la adquisición del dato, el tratamiento de la información y la actuación, para intentar cerrar un poco el círculo, ¿no? Entendemos que eso es el proceso integral que realmente garantiza que la calidad del aire esté dentro de los parámetros que debería, ¿vale? Y como ejemplos, bueno, pues algún pantallazo de cosas que nosotros venimos haciendo, ¿no? En la que se puede visualizar de una manera muy sencilla, pues cuál es la tendencia y el comportamiento de las estancias, de los espacios donde se están monitorizando y sacar ratios y valores de una manera muy sencilla y que gráficamente se puedan ver y cualquiera los pueda interpretar. Solemos hacer este tipo de gráficos también donde se intenta marcar un rango entre la humedad y la temperatura y, bueno, pues ir posicionando diariamente, bueno, pues cómo se está comportando esa estancia, ¿no? Para ver a lo largo del tiempo realmente qué es lo que está pasando. Este tipo de gráficos también para nosotros es muy interesante, en la que en función al horario de apertura o de ocupación de un establecimiento, pues lo que hacemos es, bueno, realmente hacer las mediciones en ese tiempo. O sea, el medir el nivel de CO2 o la calidad del aire, por decirlo así, a las 12 de la noche, pues no aporta nada. Lo que aporta es que en un momento dado
tengamos los datos, pues cuando el comercio o el colegio está abierto, ¿no? Si no, no tendría ningún sentido, nos podría llevar incluso a error, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues luego poder tener datos de qué grado, qué porcentaje del día está fuera de los rangos establecidos y, oye, pues en un momento dado tengo que valorarme, si me paso de X porcentaje, tengo que valorar que realmente tengo que poner en marcha otro tipo de acciones o de actuaciones porque en un momento dado estoy corriendo un cierto riesgo con la gente aquí dentro en estas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de gráficos entendemos que son muy interesantes. Mira, esto que veis aquí es un caso real, es una instalación de un centro educativo en el que, bueno, después de 10 años de funcionamiento de la instalación, bueno, pues ellos pretendían que el sistema de ventilación funcionaba correctamente y, bueno, de hecho lo utilizaban todos los días manualmente, iban, encendían, ponían a unas horas y tal, hasta que, bueno, pues se decidieron a implantar un sistema de monitorización y empezamos un poco a detectar estas situaciones, ¿no? Situaciones en las que todos los días, en momentos muy concretos, se alcanzaban niveles, bueno, pues realmente alarmantes, ¿no? Ya veis que casi 2.500 ppm de CO2, ¿no? Y bueno, pues para en este caso es un colegio, pues este tipo de circunstancias, pues entendemos que son bastante graves. No hacíamos nada si estamos abriendo las ventanas y luego se están dando este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, la monitorización sacó a la luz esta situación. Lo que hicimos fue establecer posteriormente una serie de medidas y de acciones. Ya se han puesto en marcha algunas, como el cambio de horarios, la actuación en base a unas consignas y, bueno, pues hemos conseguido bueno, pues que en un momento dado estemos reduciendo los niveles pues casi en un 20, en 30 o casi hasta en un 40% en algunos momentos los niveles de CO2 que tenían hasta ahora, ¿no? O sea, en un momento dado la monitorización lo único que ha permitido es resaltar, poner encima de la mesa unas situaciones que hasta ese momento pues nadie no estaba siendo consciente de la importancia que tenía la calidad del aire en un establecimiento público de estas características, ¿no? Otro tipo de visualización de los datos, ¿no? Y esto, por ejemplo, pues es un gráfico muy interesante, parecido un poco al que veíais antes, donde de las mismas estancias, pues estamos monitorizando todos los días y sacamos un valor diario de esa posición, ¿no? Y ir viendo la trazabilidad de esa estancia, pues a lo largo de las temporadas de verano, de invierno, de uso, ¿no? Porque, bueno, pues en un momento dado varía y fluctúa bastante a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, si hay que centrar un conjunto un espacio, pues bueno, pues es importante situarlo en ese rango de parámetros en los que debería estar, ¿no? Y detectar cuándo estoy fuera y cuándo estoy dentro para evaluar si las acciones que tengo que hacer son las adecuadas o no, ¿no? Entonces, entendemos que eso es fundamental, ¿no? Y esto que os enseño aquí ahora, por ejemplo, pues es, bueno, bueno, de las actuaciones que solemos hacer, ¿no? Que os comentaba antes de lo de la formación y la capacitación a las personas responsables de los centros y la instalación en algunos casos de algún monitor incluso físico que está en las oficinas o en los establecimientos para que en un momento dado tanto el responsable como el público que acuda a ese establecimiento pueda ver a tiempo real cuáles son los valores. Claro, en función a lo que se enseña, pues se puede poner pues una información más profunda o menos profunda, ¿no? Depende un poco de lo que se quiera, ¿no? Pero que este tipo de herramientas, pues en un momento dado lo mismo, lo que hacen es sacar a la luz situaciones y también un poco la apuesta del cliente para velar por la calidad del aire dentro de las instalaciones. Y este es el caso que os comentaba antes de ese colegio, que es una escuela infantil de 600 metros cuadrados en Irún, en el que, bueno, pues se detectaron este tipo de situaciones y apostaron un poco por hacer una gestión eficaz de la calidad del aire, lo primero, implantando la monitorización y lo segundo, realizando inversiones para gestionar de una manera más eficaz los sistemas de calidad del aire que tienen implantados en el establecimiento, ¿vale? Pues a partir de aquí y como conclusiones, pues entendemos que la monitorización es la única herramienta capaz de garantizar una buena calidad del aire. Si no implantamos soluciones, si no implantamos tecnología, pues realmente es difícil que podamos garantizar una buena calidad del aire, que es la única herramienta que, por decirlo así, puede permitir reducir o acotar los riesgos
siendo capaces además de automatizar ciertos procesos, porque al final sabemos que el ser humano lo puede hacer hoy y mañana y pasado, pero al tercer día se le va a olvidar o va a tener un contratiempo y ya se le va a olvidar el levantar el reloj programador que tenemos puesto para la ventilación, pues entendemos que hay que automatizar procesos y que los datos nos tienen que ayudar a, por decirlo así, a automatizar todos esos procesos de vigilancia y de supervisión, ¿no? Poner la tecnología a nuestro servicio. Que hay hoy en día, y yo creo que eso también juega a nuestro favor, hay soluciones económicas, hay soluciones robustas y tenemos multitud de equipamientos y tecnologías que nos permiten integrar situaciones, circunstancias, parámetros, criterios de una manera eficaz y sencilla, ¿no? Y lo importante está que como nosotros somos capaces de aglutinar toda esa información, trabajarla y en un momento dado ponerla a disposición de estas situaciones y de estos procesos, ¿no? ¿Qué es fundamental? Identificar las necesidades y las prioridades del cliente, porque también en un momento dado conocer cuál es la prioridad del cliente y la importancia que tiene la calidad del aire para él es fundamental para diseñar soluciones eficaces que realmente permitan, bueno, pues garantizar, ¿no? Un nivel de calidad del aire óptimo, ¿no? Bueno, terminar un poco, ¿no? Apostando un poco porque nosotros apostamos un poco por las soluciones tecnológicas, ¿no? Y entendemos que en un momento dado han venido para resolver problemas reales y que hoy en día tienen una importancia, bueno, brutal. Todos hemos estado viendo estos últimos meses la revolución y el cambio social que ha supuesto el tema del COVID, ¿no? Y con ello todo lo vinculado a la calidad del aire. Entonces, bueno, poner encima de la mesa que hay que ser capaces de utilizar y de adecuar la tecnología para resolver problemas reales, ¿no? Bueno, y ahí estamos nosotros. Somos una empresa con una experiencia, con una amplia experiencia en la identificación de los problemas y en la identificación de las soluciones, intentando hacer un mix y nada, pues nos ponemos a vuestra disposición para, bueno, resolver cualquier duda que podáis tener en el desarrollo de este tipo de proyectos y nada, agradecer nuevamente a la organización bueno, su invitación a participar en este evento y nada, animaros a seguir abordando y trabajando este tipo de procesos y soluciones vinculadas a la calidad del aire, al ahorro energético y a la sostenibilidad. Muchas gracias y nada, lo dicho, a vuestra disposición. Un saludo.